Está usted viendo la serie de los libros históricos y en este momento vamos a abordar el libro de los jueces. Entramos al libro de jueces que nos va a traer una narrativa y unas lecciones distintas. Es un nuevo tiempo. ¿Qué es el libro de los jueces? ¿Por qué tiene ese nombre? Los de la Septuaginta les dan ese nombre al libro de los jueces porque hay una serie de personajes militares a quienes ellos les llaman jueces, y no debe entenderse la palabra juez como lo entendemos ahora, sino que son militares que Dios levanta para hacer justicia, usemos esa expresión, contra pueblos que se levantaron en contra de los israelitas para avasallarlos, para esclavizarlos, para oprimirlos. Entonces, cuando el pueblo es avasallado, entonces levanta a un juez, a un libertador, para que los libere. En el final del libro dice que en este tiempo el pueblo hacía lo que mejor le parecía. Cada uno hacía como mejor le parecía. Había una anarquía, había un vacío. Anárquico, ¿no? Sí, había un vacío tanto militar como en la vida civil del pueblo. Y el pueblo había entrado en una anarquía impresionante. Se habla que en ese tiempo, lo que entendemos ahora por el libro, hay jueces mayores y jueces menores. Así es. ¿Qué es la diferencia entre un juez mayor y uno menor? Los jueces mayores eran considerados libertadores usualmente y siempre se describen batallas específicas. Los jueces menores eran líderes no necesariamente se mencionan batallas o eventos dramáticos. Y se les da menos espacio que a los jueces mayores, son historias ¿verdad? más cortas, ¿verdad? Historias más cortas que tuvieron, digamos, campañas militares de menor relevancia. Pero pues eso, pero quiero hablar del vacío del liderazgo. Esto es importante. Sí. Josué ha muerto. Josué comete un error, yo no lo sé. Pero lo correcto hubiese sido exactamente transferir la antorcha a otra persona. Aquí hay una lección de liderazgo. No podemos partir de esta tierra sin transferir la antorcha a alguien. Eso significa que debemos preparar a ese alguien para que tome la antorcha. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Aquí estamos hablando de más de 300, 400 años de anarquía que cobró la vida de muchísimos seres humanos innecesariamente. Entonces, por eso es que nosotros vemos aquí un círculo: pecado, vicioso. arrepentimiento, perdón, y entonces tenemos liberación, otra vez pecado y eso. Y otra de las cosas que quiero señalar es que no debe entenderse el libro de los jueces porque ahí va enumerando todos los episodios bélicos de estos señores, que no deben entenderse en orden cronológico. No, porque hubo momentos donde hubo 2, 3 jueces, según la región, ¿verdad? En simultáneo. Sí, exacto, que unos estaban en el norte, otros quizás en el centro del territorio y quizás otros en el sur. ¿Estas batallas por qué se daban? ¿Por qué, si habían poseído la tierra, ahora por qué estaban peleando? Porque no exterminaron a todos. Y por el hecho de lo que decía el doctor, Ahí está. Recordemos que precisamente por causa de la anarquía y el vacío de liderazgo, el pueblo de Israel comienza ese círculo vicioso en el que Dios los entregaba a las naciones paganas para que fueran oprimidos como un juicio. Ellos clamaban y pedían que Dios los libertara y Dios levantaba ese caudillo. Entonces, por eso hay una serie de batallas y una serie de hechos militares dramáticos donde Dios los libertaba y respondía a sus oraciones. Ahora, hay otro elemento interesante al principio del libro de Jueces, y es el hecho de que dice que todo comienza porque también esta generación no conocía a Dios. Después de que desaparece la generación de Josué, los hijos de Israel, había una generación que no conocía a Dios. Esta es la tercera generación ya. Así es, la tercera generación. De la época de Moisés es la tercera generación. Exactamente. Entonces, sus padres no fueron capaces de transmitirle a sus hijos el temor del Señor. Dice que esa generación no solamente no conocía a Dios, sino no había conocido de sus hechos, de sus obras, de cómo Dios había intervenido históricamente en la vida del pueblo de Israel. Y en ese sentido, doctor, ¿cuáles podrían ser las lecciones prácticas para nuestro tiempo? Muy interesante, ¿verdad? Nosotros vemos a veces que las generaciones nuestras, a quienes nosotros hemos engendrado, no siguen todos los principios porque son influenciados
por los ambientes seculares que existen allí. Bueno, primera lección es que debemos de transferir la antorcha. Por ejemplo, en una familia grande, sí. En una familia grande, o de 2, 3, 4, 5, el padre debe de nombrar quién va a ser el líder, para que cuando el padre muera, la familia no se disperse. Debe de haber un liderazgo, eso es importante. Otra de las cosas que yo veo ahí es que cuando yo me alejo de Dios, pierdo la protección de Dios. Eso es importante. Si yo me alejo de Dios, pierdo la protección. Entonces venía un pueblo, llámense madianitas, llámense moabitas, y venían y avasallaban al pueblo. ¿Por qué? Porque he perdido la protección. Pero aquí hay otra lección, que es la obra redentora de Dios ahí, es que cuando yo clamo y yo me arrepiento, entonces Dios me libera, porque es un Dios misericordioso, yo soy su pueblo. Y otra lección espectacular es que no importa las veces que caiga, no importa las veces que yo esté en el suelo, si yo pido perdón, entonces Dios me va a levantar. ¿Por qué? Porque hay gente que nos está viendo a nosotros y que dice, no, yo ya no tengo remedio, esto se acabó. No, aquí vemos que Dios una y otra vez, ¿verdad? Entonces, y lo último es que siempre usemos esa expresión coloquial, debe haber un alcalde en el pueblo, alguien que ponga orden, ¿verdad? Ese es un principio. Nosotros no podemos vivir anárquicamente, necesitamos que haya siempre un líder, ¿verdad? Y entonces por eso universidad para líderes. Para su formación. Hombre, líderes. Estas aplicaciones prácticas son necesarias porque a veces estos son libros, hay que decir, abandonados, que no se leen en la iglesia o que la gente no los lee y que tienen una riqueza sencillamente extraordinaria, ¿no? De los jueces, ¿cuál de las historias? Claro, una de las famosas es la de Sansón, y si quieren mencionarlo está bien, pero de estos jueces, ¿qué liderazgo de ellos les llama la atención? A ver, César, hablemos de cuál te llama la atención a ti, veamos. Bueno, a mí me llama. A ver si coincidimos conmigo. A ver, a mí me llama la historia, me llama la atención la historia de Débora. ¿Por qué? Porque Débora en sí misma no se veía así como la persona que iba a tener el sartén por el mango o que iba a ser la líder. Podríamos decir que de cierta manera, accidentalmente, a falta del carácter y la cobardía de este hombre, entonces ella tiene que ser protagonista. Y ella es la persona que mueve al pueblo y que inspira al pueblo y le inyecta esa valentía necesaria para pelear en contra de la nación. Si no estoy mal, son los filisteos. Los filisteos, ¿es la guerra contra los filisteos? Sí. ¿O madianitas? No. Ellos están siempre como los malos, ¿no? Los filisteos. Ahora, lección práctica de esto de Débora, eso es lo importante. Sí. Lección para hoy, para el siglo XXI, César. Las mujeres tienen liderazgo. Que cuando no hay un hombre, ¿qué? Entonces la mujer, son camarógrafas. Hombre, tome la batuta, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que no se quede ahí de brazos cruzados, ¿verdad? Porque si no hay hombre, pues entonces la mujer que tome el liderazgo. A mí me llama la atención de esa historia el hecho de que, siendo que el texto está escrito desde una cosmovisión patriarcal, el hecho que la mencione. Pudo haber el relator de esto o simplemente no haberla mencionado, pero la menciona. Y eso hace lo que usted está diciendo, doctor, que si el liderazgo no se marca, porque el otro dice, yo no voy ni a la esquina si no vas conmigo, mujer, ¿verdad? Y eso creo que sigue pasando. A mí eso sigue pasando con los maridos hoy. Aunque no me preguntas, pero a mí me llama la atención el mismo. Gedeón. Espectacular ese tipo, ¿verdad? Porque él dice cómo yo voy a hacer frente. ¿Por qué, doctor, le gusta Gedeón? Por eso, ¿verdad? Porque Dios le muestra que no es con el poder humano, no es con la sabiduría del hombre, ¿verdad? Y entonces Dios viene y le va eliminando lo que no sirve hasta que lo deja con 300 personas, ¿no? 300. Esa es una historia interesante. No, es espectacular porque nosotros queremos hacer las cosas con nuestra fuerza, con nuestro dinero, con nuestra inteligencia. Y dice Dios, no es así. Y lo deja con 300 para enfrentar a un pueblo que era muchísimas veces más grande que eso, no tenía ninguna posibilidad de éxito, pero es Dios el que está delante. Esa es la aplicación. Exactamente, importante. Que todo lo que nosotros hagamos bajo la dirección de Dios, bajo la providencia de Dios, irremediablemente nos va a ir bien, vamos a triunfar, no importa cuál sea el obstáculo. Aquí hay lecciones de liderazgo impresionantes. Sí, y también el contraste que hay, porque esa misma situación nos muestra dos cosas, y es la manera en que Gedeón
se veía a sí mismo y veía sus circunstancias y cómo Dios veía a Gedeón. Dios lo llama a él varón esforzado y valiente. Y ese no era el concepto que Gedeón tenía de sí mismo. Y entonces mucho del liderazgo, sobre todo el liderazgo hispano en los Estados Unidos, viene de un contexto de necesidad, viene de un contexto de baja estima, viene de un contexto de experiencias traumáticas que han afectado. O sea, que estos eran muy hispanos, estos. Pero eso que acabas de decir es espectacular. Buenísimo. ¿Por qué? Porque Dios no llama a cualquier perico de los palotes. No, es que se había puesto en el radar de Dios. Y Dios le dice valiente y esforzado. Es porque hay gente en este mundo que quiere hacer grandes cosas, pero no ha hecho cosas antes. No, hombre, eso no puede ser. Pero muy valioso, el otro detalle que está diciendo César es cómo lo veía Dios y cómo se miraba él a sí mismo. Ah, también. Exactamente. También. Y cómo muchas veces a nosotros las circunstancias han disminuido nuestra autoestima, ¿cierto? La imagen que tenemos de nosotros mismos y no creemos ser capaces o no creemos que Dios nos pueda llamar a nosotros a hacer grandes cosas. Entonces, para mí... Baja autoestima. Exactamente. Un detalle interesante en el texto bíblico es que dice que Dios nos ayuda con su diestra y la diestra es muy importante en la narrativa. ¿Quién de estos jueces era zurdo? Ah, es cierto, ahí hay uno de mis... se me olvidó, pero... Creo que es Otoniel, ¿no? Sí, algo así, porque había un profesor del seminario teológico que hacía esas preguntas en los exámenes generales. Dígame el juez zurdo. Y nadie contestaba esa pregunta, porque ¿qué le importa a uno si era izquierdo, si era diestro, si pero diestro? es que eso es muy importante, porque cuando todas las personas tienen un cierto estereotipo o tienen... cierta idea de que ser diestro es lo mejor, Dios usa un zurdo. Hombre, eso está bien. Dios se sale de los moldes. Ahí eso está bien, señor, ¿verdad? claro. Dios le da muelas al que no tiene quijada. Ahora, César, ¿qué lecciones sacamos de Sansón? A ver, veamos. Lecciones de Sansón y Dalila. Sansón es una persona que no supo respetar los principios. Es una persona que jugó con el pecado. Y no supo respetar precisamente, no pensó dos veces antes de actuar y se dejó llevar por sus impulsos. A mí me impresiona de Sansón que traía un propósito, que venía para tener el éxito más grande y ya definido desde antes que naciera. No veo, si no estoy mal, quién en el Antiguo Testamento tenga esa definición. No solamente será nazareo, sino va a dirigir al pueblo, lo va a guiar, va a hacer todas estas cosas y vino un ángel a decírselo. Y a pesar de todo lo que ya tenía por escrito, firmado el contrato, el tipo fracasa. Sí. Subestima los principios, en mi opinión. Sí, se deja llevar por las... Hombre, que yo sepa, nunca vino un ángel a decirle a mi mamá cómo me iba a llamar, ni qué es lo que iba a venir a hacer. Que iba a venir a trabajar con dos cerebros como ustedes. Y aquí estoy, sin contrato. El tipo tenía el contrato y no lo logró. Que hay que tener cuidado con el sexo opuesto también. Hay una buena lección, porque ese es uno de los puntos débiles del liderazgo. No solamente religioso, de todo líder, ¿no? Entonces que hay que saber comportarse y tener cuidado con el esas sexo opuesto seducciones. y con los del mismo sexo también, doctor. Ahora en la época en la que nosotros vivimos, sí, sí. Ahora en la época que nosotros vivimos, sí, ¿verdad? Ahí hay unas lecciones extraordinarias en este caso Así de es. Sansón. Sí, sí. A mí personalmente, no sé si hay tiempo, pero al final Ya estamos del capítulo, epilogando, dale. epilogando la historia de Levita con la concubina y cómo eso casi trae el exterminio de una tribu, que es la tribu de Benjamín. Hombre, si nuestros amigos quieren seguir escuchando todas estas lecciones y estas aplicaciones, les surge ir al www.universidadparalíderes.com e inscribirse en el diplomado. ¿Cómo se llama el diplomado? Ministerio Pastoral, ¿verdad? Usted Así puede es. cambiar completamente el futuro de su ministerio. Hombre. si le agrega educación. Sí, señor. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros para seguir haciendo estos programas. Seguimos en el próximo programa de la serie.